Programa de producción nacional. En 1998, el presidente Hugo Chávez Frías gana las elecciones presidenciales. El 2 de febrero de 1999 asume el poder y empieza un proceso de transformación en Venezuela. 5 meses después, el 5 de julio de 1999, 5 meses después, en el Congreso de la República, el orador de orden Jorge Olavarría critica al gobierno en un discurso transmitido en cadena nacional, mientras el presidente Hugo Chávez escuchaba atentamente. Jorge Olavarría había apoyado la candidatura del presidente apenas 5 meses después ya mostraba sus diferencias. Ese discurso es parte de la historia contemporánea de Venezuela. Era un programa de Globovisión. Globovisión era creo que todavía es un canal venezolano. Constitucional de la República. Vamos a subirle. Señor presidente y vicepresidente del Congreso Nacional. Señores representantes de los altos poderes constitucionales de la República. Excelentísimo señor nuncio de su santidad, decano del cuerpo diplomático, y excelentísimos señores embajadores y honorables encargados de las misiones diplomáticas aquí presentes. Yo quiero recalcar que este momento fue un momento histórico en la historia contemporánea de Venezuela, marcó un antes y un después. Chávez había quedado electo recientemente, hace 5 meses atrás, en el año 98, en diciembre, y luego en el 99, 5 meses después, se da este discurso en la Asamblea Nacional de Jorge Olavarría. Como bien se pueden dar cuenta, está ante todos los poderes públicos del Estado. Señores, esta solemne celebración, la última del siglo, coincide con una hora menguada de la patria. Es una hora triste, tensa, bochornosa, preñada de peligros y de amenazas para los que queremos vivir en libertad y democracia bajo el imperio de la ley. No es hora de historias pasadas. La historia se está haciendo aquí y ahora. Fíjense, quiero recalcar lo que él está diciendo. Para él era un momento histórico y muchas personas no lo habían. Muchas personas en el país estaban embriagados con la idea de que había llegado un Mesías a la presidencia, ¿no? Y entonces muchos veían ese momento como en esa época como un momento de cambio para Venezuela, pero de cambio para algo mejor. Se suponía que era para eso, pero fíjense que este hombre, Jorge Olavarría, ya él había visto lo que se había de venir a partir de ese momento. Es la circunstancia la que nos exige seguir el ejemplo de los próceres que firmaron la Declaración de la Independencia, de los que fundaron las bases y sentaron los principios de un Estado constitucional, en el cual la ley respetase la libertad y el honor, como decía una cancioncita que andaba por ahí corriendo en las calles de la Caracas de entonces. Es la hora de hacer verdad el himno que hoy cantamos. Es hora de hacer como ellos, no de hablar de ellos, porque si no, seguiremos cantando que el vil egoísmo otra vez triunfa. Con el recuerdo de las heroicidades de los libertadores no vamos a exculpar las cobardías de hoy. Así no aprenderemos las lecciones que con el sacrificio de sus vidas nos dieron quienes firmaron el acta que acaba de ser leída. Con esa retórica apenas lograríamos anestesiarnos del dolor
de las verdades que hoy nos abochornan y que nos han traído donde estamos. Por ese camino no nos vamos a encontrar jamás con nosotros mismos. Los hechos de hoy plantean ante la conciencia moral de los venezolanos de hoy la obligación de hacer algo por lo que hoy amenaza la esperanza de cambiar lo que hay que cambiar. Esos hechos pueden hacer, y si se les deja, van a hacer, retroceder a Venezuela a un ayer, cuyos atavismos de violencia están latentes, y solo falta alguien que los despierte. Y alguien los está despertando. Mañana nadie podrá declararse eximido de responsabilidad si hoy cada quien no asume la responsabilidad que le corresponde, sin egoísmo, sin cobardía. Para las revoluciones que están revolucionando al mundo de hoy, la retórica heroica de las revoluciones de ayer de poco valen. Esa retórica heroica no nos hace más ricos, ni más sabios, ni mejores ciudadanos. No nos consuela de lo que somos con el recuerdo de lo que fuimos. Lo que ellos hicieron ayer no nos exime de lo que nosotros aquí y ahora debemos hacer hoy. La valentía que vale en el mundo del siglo XXI no es la valentía del asaltante temerario, es la valentía del saber, la valentía del trabajo, la valentía del dominio de una tecnología que ha cambiado al mundo en los últimos años más que todos los cambios del milenio que concluye, y que va a cambiar la dinámica política de las sociedades humanas a extremos que la imaginación no alcanza a imaginar. Esa debe ser la valentía de los venezolanos, que tienen que ser valientes en el siglo XXI. Para ellos, para los venezolanos de mañana, los venezolanos de hoy y ahora, que tenemos alguna responsabilidad, debemos tener hoy y ahora el valor y la decisión. Wow, quiero tocar un punto y hacer una comparativa, porque en ese tiempo el gobierno de Chávez utilizaba mucho la retórica de esa valentía heroica que tuvieron nuestros próceres que lucharon por la independencia en aquellos tiempos contra los españoles, ¿no? Y en base a eso, él utilizaba ese discurso para ganar adeptos, ¿no? Pero fíjate que el Jorge Olavarría dice que esa retórica hoy en día ya no nos sirve de nada. Dice que él reitera que ya ellos hicieron lo que tenían que haber hecho en su momento, en su tiempo, y que ahora a nosotros es los que nos toca en este momento. Bueno, en ese momento específicamente él estaba hablando, fíjate, toca el punto, presten atención, toca el punto de la tecnología, ¿no? Y habla de que la tecnología más adelante va a cambiar la dinámica política y social a una manera inimaginable. Fíjense, en el año 99, hace 25, 26 años, y ya él estaba visualizando, él podía ver hacia dónde iba el cambio social en este mundo, en la humanidad, a causa de la tecnología. Y decía que eso era parte de la valentía que tenía que tener el nuevo venezolano. Ya va, vamos a seguir viéndolo, ¿ya? Que se necesita para enfrentarse a la orgía de insensatez demencial que nos empuja hacia atrás, que nos lleva a desandar caminos andados, que nos induce a repetir errores cometidos. Si los venezolanos nos dejamos alucinar por un demagogo dotado del talento de despertar odios y atizar atavismos de violencia, con un discurso embriagador
de denuncia de corruptelas presentes y heroicidades pasadas, el año entrante Venezuela no va a entrar al siglo XXI. Se quedará rezagada en lo peor del siglo XX o retornará a lo peor del siglo XIX. Mira, es que hasta me dan ganas de llorar. Yo, como venezolano, yo veo esto y me dan ganas de llorar. De verdad. Porque, mira, yo viví en carne propia lo que ese señor dijo en esas palabras. Era el año 99. Yo tendría como no sé cuántos años, ya yo tenía como 15, 16 años en ese tiempo. Y se supone que en ese tiempo, mira, en ese tiempo las personas veían el nuevo milenio como el futuro inmediato, ¿ok? Y como una época en donde la tecnología iba a cambiar todo. Se supone que el nuevo milenio era la época donde la tecnología iba a llegar. Y pues todos teníamos que prepararnos para eso, ¿no? Se supone que eso era lo que la expectativa que las personas tenían del nuevo milenio, ¿no? Y fíjense que él dice que Venezuela no entraría al nuevo milenio, dice, sino que iba a retroceder prácticamente 100 años atrás. Y me disculpan, me perdonan. Pero miren, y eso fue lo que pasó. Los venezolanos que vivimos esa etapa saben que eso fue lo que pasó. Venezuela retrocedió prácticamente 100 años atrás. Venezuela no entró al nuevo milenio. Pero como las personas estaban embriagadas en su mayoría cuando llegó Chávez al poder, por ese discurso del que él mismo habla, nosotros no nos podemos dejar embriagar por ese discurso, pero pues sí, eso fue lo que pasó. Sigamos adelante, ¿ya? Porque si no se nos va a hacer más largo el video. El desprecio que el señor presidente manifiesta por una constitución que le otorga legitimidad a su mandato, pero que él sentenció a muerte prematura, no nos aclara los términos de la Constitución de sus verdaderas intenciones, con la cual propone reemplazarla. Por lo pronto, está claro que nadie puede ignorar las repetidas amenazas que el señor presidente ha proferido en contra del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, magistrados, del fiscal y del Contralor de la República, del Consejo Nacional Electoral y de las Fuerzas Armadas. Ni un solo poder constitucional ha sido eximido de sus amenazas, ni uno solo. Yo quiero hacer mientras él tomó agua, yo quiero hacer un paréntesis para aclarar que en esta videoreacción no quiero que haya ningún tinte político, ni de izquierda ni de derecha. Simplemente estamos reaccionando a un video que es parte de la historia contemporánea de Venezuela. Duélale a quien le duela, ¿ok? No, o sea, no sé si de pronto tú apoyas a una facción o apoyas a otra facción. Eso para mí es neutro. Yo simplemente estoy reaccionando a esto y quiero aclararlo, ¿ok? Y no es que la imagen que el país tiene de esos poderes sea inmerecida, no. Si hemos llegado a una situación en la cual esas amenazas se profieren sin que el país se ponga de pie para protestarlas, por algo es. Pero estas no son las amenazas de un reformador de algo que se niegue tercamente a ser reformado. No. Son los anuncios de un destructor. El señor presidente amenazó a la Corte Suprema de Justicia con lanzar a sus seguidores a la calle a manifestar en su contra
si decidía un recurso interpuesto en forma que él consideraba contraria al pueblo. Y no pasó nada. Un pueblo en cuyo nombre dice hablar y del cual alega haber recibido... Yo llamo al orden al orador en virtud de que el señor presidente de la República y quienes estamos acá en la celebración de esta fecha patria no hemos venido a escuchar sus insultos contra el presidente de la República. Amigos, para los que no saben, la asamblea, los que no son de Venezuela, la asamblea nacional, o sea, el Congreso en Venezuela, es muy picante, es muy picante. Los debates son muy picantes. Y fíjate cómo lo mandaron a callar, o sea, no lo mandaron a callar, sino que lo mandaron a ponerse en orden, porque prácticamente estaba diciendo la verdad. Y la verdad duele, gente, la verdad incomoda muchas veces. Cuando la verdad, te dicen la verdad en la cara, muchas veces te incomoda. Y fíjense cómo las personas, en su mayoría, los que están ahí presentes, se levantan a aplaudir a la persona que lo ha mandado a poner en orden, ni siquiera a él, porque todos estaban tan cegados en su mayoría. Bueno, fíjense. Un pueblo en cuyo nombre el señor presidente dice hablar y del cual alega haber recibido un mandato de poder absoluto, dictatorial. Así lo consignó por escrito en una memorable carta enviada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En esa carta, el presidente reclamó para sí la exclusividad en la conducción del Estado. Que él es el único representante del El señor presidente cree sinceramente constitucional de la separación. El señor presidente cree sinceramente Cuando la Corte que el Suprema de Estado es Justicia él, decidió en una forma contraria a lo que él es el único representante del pueblo en la estructura constitucional de la separación de los poderes. los acusó de corrupción. Cuando la Corte Suprema de Justicia decidió en una forma contraria a lo que él esperaba, El señor el presidente acusó a sus magistrados de estar coludidos contra él al y en desacato repetidas ocasiones posteriores constituyente los se acusó de elegía corrupción. de los términos Y del no pasó mandato nada. aprobado por los electores en el El referéndum, señor presidente cuyas ha bases instado clara y repetidamente explícitamente al desacato le negaron por la a Asamblea constituyente a ser elegida de los términos del mandato aprobado por los electores en el referéndum, Corte Suprema de Justicia cuyas bases ha clara y explícitamente pretendido carácter le negaron a la Asamblea Constituyente a ser elegida el señor el carácter originario. y ha reafirmado La Corte Suprema de Justicia que la Asamblea ha Constituyente va a negado el pretendido carácter originario de la Asamblea. diputados y senadores, Sin embargo, va a destituir el a señor los gobernadores presidente ha afirmado y ha reafirmado repetidamente que la Asamblea Constituyente va a disolver los poderes, va a destituir a los diputados y senadores, va a destituir a los gobernadores de los estados, tan legítimamente elegidos como él, va a derogar va a destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a todos los jueces, y va a nombrar a sus sustitutos porque alega que su origen está viciado, ratificada por y el que esa Asamblea va a derogar, va a modificar, va a hacer leyes. Todo antes de aprobar la Constitución y antes de que esta Constitución sea ratificada por el pueblo en un referéndum. Nunca antes en la historia de Venezuela, salvo por supuesto en los días de Boves y Morales, se había hecho una prédica tan clara y tan abierta en favor del caos y de la anarquía. Nunca. Los más radicales revolucionarios han predicado un orden nuevo, pero orden. Nadie ha predicado el desorden, la incertidumbre y la arbitrariedad
como ideales para construir una nueva república. El presidente pretende equiparar la elección de la constituyente como un hecho revolucionario, creador de un gobierno de facto. Nuevamente llamo el orador a orden y deploro haya sido Ojo que esa es la fecha patria de la independencia de Venezuela. Se celebra el 5 de julio de cada año y por eso se estaba haciendo esa ceremonia. de la magnitud del 5 de julio haya sido utilizada por usted, Jorge Olavarría, por este acto bochornoso que usted nos está haciendo presentar ante la opinión pública y ante el cuerpo acreditado de los señores embajadores. Señor presidente del Congreso, yo estoy haciendo historia. Yo no he inventado una palabra de lo que he dicho. Qué grande, amigo, qué grande, qué grande. O sea, mira la respuesta que le ha dado. Parece una respuesta de esas batallas de rap donde algún rapero responde épicamente, ¿no? Yo no he inventado ninguna de las palabras que he dicho, estoy haciendo historia. O sea, qué tremendo, ¿no? Saber que estás haciendo historia y estar consciente de eso en ese momento. Gente, o sea, si no le has dado like, de verdad, apóyame con un like, suscríbete al canal, eso me ayudaría muchísimo. Con eso me estás apoyando muchísimo. El presidente, repito, pretende equiparar la elección de la constituyente con un hecho revolucionario, creador de un gobierno de facto. Estamos ante la necesidad de desvelar un enorme engaño que nos está invitando a elegir no a unos representantes encargados de hacer una nueva constitución, a elegir a unos dictadores tumultuarios que amenazan abrir juicios populares a todo lo que ellos califiquen como corrupto, juicios en los cuales los principios cardinales del derecho que le han costado 2 milenios a la humanidad consagrar como derechos intangibles sean reemplazados por el trágico eufemismo de la justicia popular, que nunca, jamás ha sido justicia y que siempre ha terminado masacrando al pueblo en cuyo nombre dice hablar. O sea, ¿a ustedes les suena algo esa frase que acaba de decir al final? Que ha terminado masacrando al pueblo en nombre del cual dice hablar. ¿A algunos de ustedes les suena esa frase? A ver. Una asamblea dictatorial obediente a su voluntad, que tendrá, según dicen, el poder de disponer de nuestras vidas a su arbitrio, porque no estarán limitados por más ley que la voluntad de la mayoría. Además, el presidente ha instado al Consejo Nacional Electoral a la violación de las bases comiciales para la elección de la Asamblea Constituyente, unas bases que él mismo propuso y que, aprobadas por el electorado en el referéndum, fueron vertidas por la autoridad electoral en un reglamento que ahora el señor presidente se niega a respetar, alegando que puesto que no hay ley que regule la elección de la constituyente, él puede hacer y decir lo que le venga en gana para promover a sus candidatos, así se lo prohíba la ley y las bases comiciales que él mismo propuso y se aprobaron en el referéndum. En esta línea de palabras y de acciones, el señor presidente apoya abiertamente a los candidatos de su parcialidad y para ello hace uso público y notorio de los recursos del Estado. Cuando el Consejo Nacional Electoral le amonesta, el presidente hace burla del árbitro electoral y de la amonestación que recibió y anuncia que seguirá haciendo lo mismo.
y lo sigue haciendo. Cuando el Contralor anuncia su decisión de investigar el hecho, el presidente lo ofende y lo descalifica. El hecho es dramáticamente claro, señoras y señores. El señor presidente de la República ha violado su deber de respetar y de hacer respetar la Constitución y las leyes de la República. Nadie lo puede negar. No digo que el presidente ha violado su juramento, porque lo dio en forma harto irregular, al extremo que puede decirse que no juró, como se lo manda la ley. En ese momento calificó de moribunda a la ley constitucional. Y no sé si dijo que juraba respetarla o terminarla de matar. Pero si la respuesta del señor presidente a la pregunta ritual que le fuera formulada fue equívoca, la autoridad que le tomó el juramento lo entendió por dado, cuando le dijo: si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo demanden. Pues no lo ha hecho. No ha respetado ni ha hecho respetar la Constitución y las leyes. Por el contrario, ha instigado abiertamente a su desobediencia. Lo ha hecho a los obedientes y no deliberantes miembros de las Fuerzas Armadas. Y como Dios anda muy ocupado en cosas más importantes, y la patria somos todos y no es nadie, alguien se lo debe demandar, alguien. Hace 3 días, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente violó su juramento constitucional de respetar y sostener la Constitución y las leyes. Cuando promovió a 33 oficiales de las Fuerzas Armadas, cuyo ascenso había sido expresamente negado por el Senado de la República, en legítimo ejercicio de su atribución establecida en el ordinal 5º del artículo 150 de la Constitución. Además de esto, que es obvio, y que debe producir acciones inmediatas por parte de quienes están obligados a tomarla, lo que el presidente Hugo Chávez está haciendo con las Fuerzas Armadas, legal, paralegal, metalegal o ilegal, va a llevar a la destrucción de una de las instituciones de mayor prestigio de la sociedad venezolana. Una institución cuyo nivel de profesionalismo había costado muchos años y muchos esfuerzos llegar a este lugar en donde estaba. La atribución del Senado ejercida en... Bueno, gente, se me está acabando el tiempo, si no también el video se va a hacer muy largo. Quiero agradecerles a todos los que se han quedado hasta acá ahora, hasta este minuto. Todo el video lo han visto y han prestado atención. Quiero agradecerles a todos. Comenten abajo en la casilla de los comentarios. Dejen su comentario, su punto de vista. A ver qué edad tenías tú en esa época, en ese tiempo, cuando en el año 1999. Comenta también cuál ha sido tu experiencia entonces al ver la transformación que hubo de la Venezuela, de esa Venezuela, de esa época hacia atrás a la Venezuela del 2000 en adelante. Comenta a ver cuál ha sido tu experiencia y comparte para todos, a ver. Y bueno, si veo que el video tiene bastante apoyo, entonces bueno, haré la segunda parte de la reacción para terminar la video reacción completa del video, ¿ya? Entonces bueno, muchísimas gracias. Suscríbanse al canal y acuérdense de darle like y bueno, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Gracias, gente.